Nos acompaña Diego Álvarez, vicepresidente de Ecuador Space Society. Ha impulsado el debate sobre la economía espacial en el país y ha asesorado a empresas internacionales interesadas en operar en Ecuador. Promueve una estrategia nacional espacial desde hace 10 años y el desarrollo de un ecosistema que articule sector público y privado. Su visión apunta a posicionar al Ecuador como un actor competitivo en la nueva economía orbital, aprovechando su ubicación geográfica privilegiada en la línea ecuatorial. Diego, un gusto tenerte en Garabot y gracias, Garita, por esa presentación. El tema de hoy literalmente vamos a despegar. Diego, coméntanos cuál es el principal elemento o atractivo que tiene el Ecuador para incursionar en este ámbito, que a veces parece tan lejano, pero está más cercano de lo que pensamos. Buenísimo. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Garabot y a Líderes por este espacio. Efectivamente, Ecuador tiene no uno, sino una serie de beneficios que, sobre todo estos últimos años, han potenciado mucho el debate de su posición en las actividades espaciales. Ecuador, al ubicarse en la línea ecuatorial, tiene la oportunidad de, si es que se envían objetos al espacio, aprovechar la mayor velocidad de rotación que la Tierra tiene en esta parte del planeta. Justo en el centro es donde más rápido la Tierra gira y esa velocidad se puede aprovechar al momento de enviar objetos al espacio. Adicionalmente a esto está que nosotros tenemos costa con el Pacífico y muchas de las actividades espaciales requieren de unas actividades que se les conoce como las reentradas o en inglés reentries, que básicamente lo que buscan es recuperar objetos que vienen del espacio. Y normalmente el tener un océano, digamos, a lo largo de nuestra costa nos permite generar esa actividad. Lo tercero ya propiamente lo geográfico, ¿no? Es decir, nosotros somos el punto más cercano a el espacio ultraterrestre. Entonces, más allá de la velocidad, también la cercanía hacia la atmósfera lo que nos permite es que se gaste y se consuma menos combustible para el envío justamente de cohetes, ¿no? Entonces son una serie de elementos que se han ido empezando a identificar estos últimos años. Muchos astronautas, mucha gente desconoce que muchos de los astronautas que generan misiones desde Estados Unidos vienen primero acá a Ecuador y hacen preparaciones y adecuaciones físicas acá en el país. Porque en términos de tamaño y en temas también de logística es muy fácil llegar un día a la ciudad de Quito, movilizarse un par de horas para escalar una gran montaña, generar un proceso de adecuación corporal a esos cambios de altura y de temperatura y ese mismo día viajar a la costa ecuatoriana a bucear. Entonces, la preparación física natural que puede generar Ecuador para personas que viajan al espacio también es un lugar único, entre muchos otros elementos que nos diferencian. Por supuesto. Actualmente, un dato te lo voy a expresar en este momento, se estima que hay 10.000 satélites alrededor de la órbita de la Tierra y que en la próxima década podrían superar los 100.000. Es una actividad, un negocio, un sector que está creciendo de manera exponencial. Así es. El tema satelital es posiblemente el más cercano de entender de todas las posibilidades que se nos abren cuando hablamos de la exploración espacial como tal, porque justamente empiezan a entregarnos como sociedad servicios tangibles, temas relacionados con telecomunicaciones, por ejemplo, que hoy por hoy ya lo percibimos aquí en Ecuador. Tenemos algunos prestadores de servicios de telecomunicaciones de satélites de órbita baja. Y eso es lo que permite que comunidades rurales que nunca han tenido acceso a conectividad, hoy por hoy la tengan. Zonas como la Amazonía o como la propia Galápagos, hoy por hoy, al día de hoy, están conectadas al Internet y no al despliegue, gracias al despliegue de infraestructura de cables o de antenas, sino directamente conexión satelital. Pero
el tema espacial no solo es satélites, hay mucho más en este aspecto. Correcto. Ecuador, ¿qué potencial tendría o dónde podría insertarse? Porque no podríamos tampoco perder esta oportunidad. Correcto. Pareciera que habláramos de ciencia ficción cuando pensamos que un país chiquito en la mitad de la Amazonía y los Andes tiene tantas capacidades para esta conversación, pero es como esos regalos que la naturaleza y la vida nos ha dado, por ejemplo, para generar condiciones para las flores o para el camarón o para el plátano, digamos, son situaciones particulares que las tenemos que explotar. Y en este momento, claro, es entender también nuestra realidad política, económica y la madurez que como país tenemos en esos ámbitos. Las actividades espaciales, finalmente, como cualquier otra actividad económica, tienen es una cadena de valor. Es una cadena compuesta por varios eslabones, y dentro de eso, claro, en una primera etapa Ecuador no podría pasar de 0 a 100, ¿no? Y no podríamos de la noche a la mañana empezar a construir fábricas, claro, y cohetes localmente, aunque, digamos, ¿por qué no soñar también en eso, ¿no? Pero realmente nuestro punto tiene que ver mucho con las condiciones geográficas. Y en ese sentido, ¿cuál es el valor que podemos aportar en este proceso? En una primera capa, el tema de desarrollar puntos logísticos en Ecuador, es decir, puertos espaciales, para que el lanzamiento de estos satélites se lo realice desde Ecuador. Ecuador se vuelve una suerte como de base o de centro de operaciones para organizaciones internacionales que sí tienen la capacidad técnica de fabricar estos elementos, pero no las condiciones geográficas ideales para enviarlos. Una primera etapa. Y una segunda etapa es, imaginémonos que con la economía espacial es como poner un segundo pastel económico en todas las actividades ya existentes. Entonces, hoy por hoy existe un mercado de producción de alimentos. Cuando hablamos de economía espacial es subir a un segundo nivel de alimentos para el espacio o investigación científica de alimentos que sean más efectivos para su consumo en el espacio. Ropa, tenemos todo un mercado de ropa cotidiana que lo utilizamos. Hablamos de actividades espaciales, subimos a todo un nuevo mercado de nuevas telas, nuevos diseños, prendas. Y así con todo, logística, telecomunicaciones, alimentación, todos los elementos de la vida en la Tierra de repente tienen que empezar a proyectarse para el espacio también. Al inicio te decía, en Ecuador lo vemos tan lejano, pero en realidad no está así. Hay empresas que ya están interesadas en Ecuador. Correcto. Son interesantes los movimientos que se han dado últimamente porque, en primer lugar, ya hay operaciones indirectas, no con domicilio, por así decirlo, de muchas empresas relacionadas con el ámbito espacial acá en Ecuador. Hay interés por parte de algunas organizaciones de aterrizar justamente en los primeros procesos de análisis de factibilidad de construcción de puertos. En una primera etapa no estamos hablando de grandes puertos espaciales, pero sí de pequeñas estaciones que puedan generar estos primeros envíos de cohetes pequeños, sobre todo. Otro elemento que estamos nosotros ya evidenciando es la constitución de empresas ecuatorianas dedicadas a servicios relacionados con el tema espacial. Un ejemplo, Leviatán. Hay dos empresas que hoy por hoy funcionan, por ejemplo, Leviatán Industries, de la cual Robert Ayllón es su director y propietario. Él es una persona también que ha apoyado mucho esta discusión en Ecuador los últimos años. Él es, de hecho, el director ejecutivo de la Asociación Espacial Ecuatoriana, que ya existe. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Grupo Futuro. Es un grupo corporativo tradicionalmente dedicado al mundo de los seguros, al mundo también del turismo, pero que hoy por hoy ya cuenta con una empresa dedicada a la bajada de información de satélites geoestacionarios, por ejemplo. Entonces, vamos viendo que
están empezando a prenderse, digamos, los foquitos de algunas personas con las oportunidades espaciales que se pueden dar acá. Ecuador puede potenciarse siempre y cuando esto sea manejado no solo desde un sector, sino llegue al sector también privado para justamente adaptar y asimilar lo que otros países ya han recorrido. Correcto. Ese posiblemente sea el mayor reto que tengamos como país para aterrizar un ecosistema regulatorio de gobernanza para estos temas, ¿no? Hoy por hoy, las pocas competencias relacionadas a temas espaciales que Ecuador ha reconocido como país las tienen aterrizadas en la Fuerza Aérea, ¿no? Con una perspectiva muy enfocada hacia el tema militar, el tema de defensa, que es indiscutible y es absolutamente medular en esta conversación, pero no es el único. Un poco para contarles del antecedente, el gran cambio que se da en las actividades espaciales a nivel mundial es el momento en el que los países, sobre todo Estados Unidos, toman la decisión de abrir las actividades a los privados. Originalmente Estados Unidos centralizaba el tema de operaciones espaciales a través de su agencia pública, que era la NASA como tal, pero a partir más o menos del 2010 eso lo abren a otras empresas y esa apertura para que las operaciones espaciales ya no sean de exclusividad del Estado permite que empresas como SpaceX empiecen ya a desarrollar sus actividades y que la curva de innovación, crecimiento y desarrollo de los temas se vuelva exponencial. Con esas actividades y con con esas actividades privadas abiertas y con esa experiencia, Ecuador puede ahorrarse muchos años de discusión en el tema espacial. Es decir, el enfoque que finalmente nosotros aterricemos a través de una política nacional o a través de propiamente una ley espacial, que eventualmente la tendremos que tener, es justamente para aprovechar las bondades de esto, pero desde una perspectiva también enfocado a lo comercial, a lo privado. Hablamos de ubicación geográfica y existen países de la región que ya están aprovechando, el caso de la Guayana Francesa con el centro europeo, pero también Perú ya está planteándose el tema de la construcción de un centro espacial en el norte del país, cercano al Ecuador. Correcto. Ese yo creo que es uno de los síntomas que nos debe empezar a levantar la alerta sobre estos temas. Como bien mencionamos, todas las operaciones espaciales que se planifican desde Europa no se ejecutan en Europa y las vienen a realizar en Latinoamérica en un punto lo más cercano a la línea ecuatorial. Y en el caso de Perú, bueno, desde el año pasado nuestro país vecino ha tomado una iniciativa muy responsable, digamos, obviamente atado a una proyección de planificación a mediano plazo, pero en Perú se está planificando en el sector de Talara, al norte, efectivamente ya la construcción de su primer puerto espacial. Entonces, no estamos hablando en estos momentos de planes, de papeles, de posibilidades, sino estamos hablando ya de oportunidades reales. Y Ecuador tiene que introducirse rápidamente en esta discusión hacia los tomadores de decisiones, porque claro, gente como Robert, que ha estado durante años empujando este tema, yo sumándome en un segundo nivel, Roque Sevilla como líder del Grupo Futuro, involucrándose también en esta discusión. Y mientras más manos se sumen, pues mejor para la discusión, porque esto llega a los oídos de los tomadores de decisiones, se asume con responsabilidad, con conocimiento técnico y se le dan oportunidades realmente innovadoras al país, ¿no? Es momento de darle el paso a Garita. Creo que también es momento de pensar en grande y muy grande. Te escuchamos, Garita. Diego. Activamos modo órbita baja, pero preguntas de alto impacto. ¿Estamos ante una oportunidad histórica real o ante una ilusión espacial que suena bien, pero es difícil de aterrizar? Gracias, Garita, por tu pregunta. Yo creo que debemos partir de un sentimiento de optimismo. Y los
los síntomas están siendo claros. Tenemos que regresar a ver lo que está pasando en nuestro mundo. Hoy por hoy, la empresa más valiosa del mundo en términos de valorización de mercado es justamente una empresa dedicada a actividades espaciales y mezcladas, con temas de inteligencia artificial y de procesamiento de datos. Hoy por hoy, la data es un poco la que nos dan estas pautas de que mucho de la proyección del mundo, de las expectativas de crecimiento económico del mundo, se están yendo hacia estas temáticas espaciales. Hay que ser realistas también con la realidad del Ecuador y por eso nosotros tenemos que aterrizar estas oportunidades de manera organizada, de manera planificada, de manera también estructurada. No podemos pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana, pero el objetivo es crear cimientos fuertes para que esto se vuelva una realidad en nuestro país. Si empresas como SpaceX o Amazon operarán en Ecuador, estamos preparados, Zain, jurídicamente para proteger tecnología sensible y generar confianza internacional. Gracias, Garita, por la pregunta. Sin duda alguna, Ecuador tiene una deuda pendiente con su mejora regulatoria. Nosotros debemos crear en este momento y comprometernos a crear nuevas normativas más ajustadas a la realidad de estos nuevos modelos de negocio y crear también no solamente normativas habilitadoras, sino también potenciadoras de este tipo de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario hacer una revisión de cuáles son esos estándares, cuáles son esos incentivos que como país generamos justamente para que empresas multinacionales dedicadas y con experiencia en el tema espacial puedan aterrizar con condiciones más claras, con condiciones más atractivas que incluso la de nuestros vecinos. Incentivos en términos tributarios, en términos laborales, en términos también un poco de despliegue logístico es importante. Todos los temas están encadenados, es decir, no podemos despriorizar nuestro foco como país hacia los temas de educación, los temas de salud, los temas de seguridad, pero debemos entender que si creamos oportunidades y ganchos específicos para el tema espacial, esos mismos sectores se van a poder beneficiar indirectamente de estas actividades. ¿El mayor reto para una economía espacial en Ecuador es técnico o político? Bueno, Garita, el tema es amplio, es un tema de muchas etapas. Tenemos un gran reto desde la óptica también de educación, de la generación de talento humano relacionado a estos temas. Es jurídico porque necesitamos mejores y nuevas regulaciones que no solamente, como les digo, permitan el aterrizaje, sino lo fomenten de este tipo de actividades. Es político porque requerimos justamente de decisiones, de que los tomadores de decisiones a nivel gobierno enfoquen esfuerzos, enfoquen tiempo, energía, digamos, en el avance de este tipo de discusiones. Es también de carácter económico porque necesitamos otro tipo de inversiones. Entonces, digamos, yo les diría que es el 360 de las necesidades que se tienen que aterrizar, pero no es loco pensar que se pueden estructurar de manera positiva. Si mañana se decide impulsar un puerto espacial, ¿tenemos talento humano suficiente o tendríamos que importarlo? Como les mencionaba antes, Garita, el soñar con un eventual puerto espacial implican muchos esfuerzos de diferente índole. En la economía espacial, como les decía, es como establecer todo un nuevo pastel por encima del pastel económico con el que nos manejamos. Hay muchas actividades que tendrían que enfocarse para eso. Hablemos de la parte logística, de todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas de seguridad. Son similares esos despliegues a los que hoy por hoy manejamos en puertos o en aeropuertos normales. Se generaría una gran fuente de ingresos para muchos ecuatorianos en diferente índole, pero adicionalmente es muy importante la capacidad técnica. En gran medida se debería equilibrar también las capacidades de las instituciones ecuatorianas para que empiecen a dar formación
a profesionales enfocados en estas áreas. Diego, gracias por estar en Garabot. Y un elemento fundamental es que Ecuador ya ha dado pasos con acuerdos con entes internacionales en este aspecto, y eso creo que es algo que la comunidad debe enterarse o saber al respecto. Correcto. Uno de los grandes aciertos en términos diplomáticos que el Ecuador ha ejecutado en los últimos años es el de adherirse a lo que se conoce como los acuerdos Artemis. Los acuerdos Artemis son finalmente ese marco regulatorio que hoy por hoy es el que está potenciando las nuevas misiones a la Luna. En los próximos meses el mundo va por primera vez en más de 50 años a experimentar en vivo, y ahora con el mundo de redes sociales, alunizajes. Entonces, esos proyectos de alunizaje están bajo el paraguas regulatorio de lo que se conoce como los acuerdos de Artemis. Ecuador fue, me parece, el país número 25 en adherirse, hoy son más de 60, pero fue un primer punto y una evidencia clara de que existen intereses, existen nociones que se empiezan a aterrizar. ¿Qué viene de más? Bueno, Ecuador debería también celebrar, al menos con sus partners más estratégicos en este tema, sobre todo Estados Unidos, acuerdos de transferencia de tecnología sensible para el ámbito espacial, temas, por ejemplo, de aterrizar cierto nivel de normativa básica de registro de objetos enviados al espacio, que Ecuador no la tiene, ir de a poquito, un poco con esta doble dimensión, la creación de normativa nacional y la adherencia a convenios internacionales o a marcos internacionales de gobernanza espacial. Gracias por estar aquí, Diego, y Garitas tiene una conclusión final en función de tus argumentos y explicaciones que nos has dado. Muchísimas gracias. Hoy entendí que el espacio ya no es solo de astronautas, es de economistas, agricultores, ingenieros y emprendedores. La economía espacial no se trata solo de lanzar cohetes, sino de datos, conectividad, productividad y visión país. Ecuador tiene una ventaja natural que pocos tienen, la línea ecuatorial. Pero la ubicación no basta, se necesita estrategia, porque el futuro no está solo en la Tierra. También está en cómo decidamos usar el cielo. Y recuerden, si vamos a apuntar alto, que sea más allá de las nubes. Nos vemos en el próximo episodio de Garabot. Gracias. Gracias, Giovanni.